Cordial, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, estamos muy contentos de tenerles con nosotros esta tarde. Lo que vamos a hacer en esta clase es ir a la lección número 4 de nuestro manual. Se encuentra la primera parte del capítulo en la página 51, pero ayer cubrimos desde la 51 hasta la 57. Así que vamos a repasar la primera parte del capítulo 4 del manual y luego hoy vamos a completar lo que nos quedó pendiente en la última sesión. Pero primero queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu compañía esta tarde. Pedimos que tú nos bendigas, que tú llenes nuestras vidas de gozo y felicidad, y que podamos comprender cómo Jesús entendió su misión y su persona. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, ayer cubrimos 4 puntos en esta lección número 4. En primer lugar, nos dimos cuenta que Jesús preexistió antes de venir a este mundo. En la eternidad pasada, Jesús ya existía. En segundo lugar, nos dimos cuenta que Jesús fue el artífice de la creación. El Padre fue el arquitecto y Jesús fue el constructor o el albañil. Nos dimos cuenta que entonces llegó el momento en que Jesús se encarnó en este mundo. Y de esa manera llegó a ser el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, en una sola persona. Y luego nuestro último punto de ayer fue que Jesús vivió una vida absolutamente perfecta y sin pecado. Ahora vamos a la página número 59 y vamos a cubrir el punto 5 hasta el punto número 10 sobre cómo Jesús entendió su identidad y cómo otros autores presentaron la identidad de Jesús. Estamos ahora en la mitad de la página 59. Si no tienen el manual, consigan el manual. Voy a repetirlo en cada sesión. Es importante que tengan el manual. Lo que tenemos en el manual, hermanos y hermanas, es un repaso profundo de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si ustedes leen el manual, lo estudian, van a tener un conocimiento mucho más cabal y completo de la razón por la cual somos adventistas del séptimo día. El hecho número 5 dice que Jesús vino a este mundo para revelar cómo es Dios. Porque Satanás había distorsionado el carácter de Dios hasta ese punto. Y Jesús vino, se encarnó para aclarar las dudas en las mentes de las personas sobre el carácter de Dios. Y el propósito era que nosotros llegásemos a admirar y amar a Dios al ver a Dios en Cristo Jesús. La realidad, cómo es Dios en la persona de Cristo Jesús. En el huerto del Edén, el hombre tenía comunión cara a cara con Dios. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que ocultar su presencia de nuestros primeros padres y también de todos los que descendieron de ellos. Porque si Dios se hubiera revelado en persona, su gloria hubiera destruido a los pecadores. Por eso Dios tuvo que ocultarse para que su gloria no destruyera a los seres humanos, porque la Biblia nos dice que Dios y el pecado no pueden coexistir. Dios mora en luz inaccesibles y la Biblia dice que nadie le ha visto y ni lo puede ver en su condición pecaminosa. Y todo esto ustedes tienen textos entre paréntesis. Por eso digo que es importante tener el manual para que ustedes cuando encuentren un texto en paréntesis
vayan a ese texto y lo lean en la Biblia para ver cómo apoya lo que el manual dice. La Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés: no verás mi rostro, porque si ves mi rostro, no vivirías, morirías en el acto. En Éxodo 33:20 dice, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque el rostro de Dios tiene la gloria de Dios, y la gloria de Dios es un fuego consumidor para el pecado. Noten Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Aquí Dios amonesta al pueblo: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es ¿qué cosa? Es fuego consumidor, Dios celoso. Pero había un problema. Si Dios tuvo que ocultarse, ¿cómo podíamos conocer a Dios? ¿Cómo podíamos percibir correctamente el carácter de Dios si Dios se ocultó? Porque al fin y al cabo la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que conocer al Dios verdadero para ser salvos. Noten Juan 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo podemos conocerlos si Él tuvo que ocultarse para que su gloria no nos destruyera? En el Antiguo Testamento Dios resolvió el problema parcialmente a través de sombras e imágenes. Por ejemplo, nos dice en Hebreos 1, donde vamos a leer en unos momentos, que en el Antiguo Testamento Dios se reveló a través de profetas, visiones, sueños y el Urim y el Tumim. Pero todas estas revelaciones que hizo Dios a través de profetas, visiones, sueños, Urim, Tumim, entre otras cosas, solamente fueron revelaciones parciales de Dios, fueron retratos de Dios. Debido a que Dios no puede revelarse en su naturaleza divina, la Biblia nos dice que Jesús cubrió su gloria divina con una naturaleza humana. Asumió la humanidad para que nosotros pudiéramos ver a Dios en carne humana sin que la gloria de Dios destruyera al ser humano. Ahora, mientras que en el Antiguo Testamento Dios se reveló a sí mismo de muchas y variadas maneras, en estos últimos días se nos ha revelado personalmente a través de Cristo Jesús. Ya no solo a través de profetas, a través de la naturaleza, a través de visiones y sueños, sino que se nos ha revelado en persona a través de Cristo Jesús. Note lo que dice Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dios, hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento Dios se reveló de muchas maneras y muchas veces por medio de los profetas, pero se reveló en persona en Jesús cuando Él asumió la naturaleza humana. Y Jesús puede revelar cómo es Dios en verdad, en carne humana. Note lo que dice en Juan 1 y el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo, asumiendo la naturaleza humana, reveló en persona cómo es Dios en realidad. Ya no fue a través de sueños, visiones, profetas, Urim, Tumim, sino que fue en persona a través de Cristo Jesús. Y Cristo podía revelar claramente al Padre. Note lo que dice Juan 1:18. Nadie más podía revelar al Padre sino Jesús en su plenitud. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ahora escuchen esto, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué imagen levanta en su mente la palabra seno, que está en el seno del Padre? Es el lugar más cercano. Una madre abraza a un bebé en su seno, que significa que está muy cerca. Es decir, Jesús puede revelar a plenitud del carácter de su Padre porque Él está en el seno de su Padre. Ustedes recuerdan que una vez Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y vamos a conformarnos. Fíjense lo que dice en Juan 14, 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. El Padre no pudo revelarse en persona porque nos hubiera consumido. Pero Jesús veló su gloria, tomó un cuerpo humano para que como humano pudiese revelar cómo es Dios. Ahora fíjense lo que dice aquí en Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, el Padre se reveló en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos muestra la forma exacta en que es el Padre. Muchas veces nosotros pensamos que el Padre es severo, justo, se sienta en su trono, austero, nunca sonríe. Pero esa no es la imagen del Padre. El Padre nos ama tanto como Jesús. Y Jesús, por el amor que mostró, está mostrando el amor del Padre, porque el Padre fue el que lo entregó. Es decir, el Padre nos ama tanto a nosotros como ama a su propio Hijo. Ahora estamos en la página 61, el hecho número 6. Jesús vino a esta tierra para sufrir una muerte vicaria. Es decir, Jesús vino a esta tierra para sufrir la muerte en nuestro lugar. En el principio, Dios le advirtió a Adán y a Eva que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Adán y Eva pecaron. Y por lo tanto, la sentencia de muerte fue pronunciada contra ellos. Polvo eres y al polvo serás tornado, Dios le dijo a Adán. El diablo parecía tener el carácter de Dios entre la espada y la pared. Y les voy a explicar por qué. En nuestro próximo párrafo está el dilema en el cual se encontraba Dios. Satanás, por así decirlo, le dijo a Dios, si tú no ejecutas la sentencia de muerte contra estos pecadores, eres un mentiroso porque tú dijiste que iban a morir. Y además de eso, no eres justo porque la justicia exige la sentencia de muerte. Pero por el otro lado, le dijo a Dios, si castigas al hombre con la muerte, si ejecutas la justicia contra el hombre, ¿qué Dios de amor va a destruir a sus propias criaturas? Puso un aparente conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios. Si lo castigas, no lo amas. Y si no lo castigas, entonces eres injusto y eres mentiroso, porque tú dijiste que ibas a morir y iba la persona que pecara a morir. Dios resolvió este problema de una forma hermosa.
resolvió este problema diciendo: yo voy a mandar a Jesús mi hijo y él va a tomar la pena de muerte que le pertenece al ser humano. De esa manera el pecado queda pagado, pero el hombre no tiene que pagar, Jesús pagó. Y por el otro lado voy a mostrar mi amor y mi misericordia, porque voy a poder salvar al hombre habiendo colocado los pecados sobre Jesús. Y así es que Dios podía ser justo en ejecutar la sentencia de muerte y al mismo tiempo misericordioso, porque la pena no la sufre el hombre, sino que la sufrió ¿quién? La sufrió Cristo Jesús. Dios, ahora escuchen por qué Jesús tuvo que encarnarse. Dios no puede morir porque Dios es inmortal. Y por esa razón Jesús no podía venir como Dios, porque Dios no puede morir. Y por lo tanto Jesús tomó la naturaleza humana, que es mortal, para que pudiera morir. Porque como Dios no podía morir, porque Dios tiene inmortalidad. Ahora lo interesante es, en el siguiente versículo, Mateo 20:28, se usa una palabra muy interesante. Dice allí: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa eso? Rescate por muchos. Es una palabra que tiene que ver con el mundo comercial. En Colombia hay una palabra que se llama prendería. Yo no sé, en otros países se expresa de diferente manera. Es a donde usted tiene un objeto, lo lleva a un almacén y ellos le dan dinero por ese objeto y después usted lo puede rescatar pagando el precio. Ese es el concepto que se usa aquí. El hombre se vendió al pecado, Jesús paga el precio para recuperar lo que se pagó. Así que dice en el versículo 28 de Mateo 20: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él pagó para recuperar otra vez al ser humano que había perdido. Hay varios versículos aquí que vamos a leer sobre la muerte sustitucionaria de Jesús, la muerte vicaria, la muerte de Jesús en nuestro lugar. Noten lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Jesús puso su vida por sus amigos? ¿Cómo no? Noten lo que dice Mateo 26, 27 y 28. Vamos a leer varios versículos aquí sobre el hecho de que Jesús tenía que venir, tenía que morir cargando la culpa que nosotros merecemos. Dice ahí en Mateo 26: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que ¿por qué? Por muchos es derramada. ¿Por qué derramó Jesús su sangre? No por él, sino que por muchos es derramada. ¿Con qué propósito? Para remisión. Remisión significa perdón, para perdón de los pecados. Isaías 53 tiene una linda profecía. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. Dios fue el que hirió a Jesús, porque Jesús se había comprometido a cargar la pena que merecemos nosotros. Tremendo eso, el amor de Dios. El versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, todos pecamos. Cada cual se apartó por su camino. Y ahora viene la parte clave. Mas Jehová, ese es el Padre, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, ¿qué cosa? Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Murió Jesús en nuestro lugar? ¿Derramó su sangre en nuestro lugar?
Sí, Señor. Él es nuestro sustituto, el que ocupa nuestro lugar, el que asumió nuestra pena de muerte porque cargó nuestros pecados. Uno de mis textos favoritos es el siguiente, 2 de Corintios 5 y el versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? El que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Al que no conoció pecado, escuchen esto, por nosotros Dios le hizo pecado. ¡Wow! ¿Jesús conoció pecado? ¿Jesús conoció pecado? ¿Jesús pecó? No. ¿Pero qué pasó? Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios colocó nuestros pecados sobre Él. Él asumió nuestra culpa y tenía que ser hombre para eso, porque Dios no puede morir. Así que dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Y ahora viene el propósito, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él asumió el castigo para que Dios nos reconociera como justos en Él. Ustedes recuerdan la serpiente que se levantó en el desierto, ¿verdad que sí? Noten lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el versículo 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la gente miró la serpiente, el veneno que los mataba quedó neutralizado. Cuando nosotros miramos a Jesús, el que cargó nuestros pecados, el pecado queda neutralizado y no tenemos que morir eternamente. Gálatas 3, 13 y 14 son unos versículos extraordinarios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué nos maldice la ley? Si usted se come un semáforo en rojo, ¿la ley lo maldice? Sí, porque le van a poner un ticket. ¿Sí o no? Entonces la mejor solución es matar al policía o acabar con la luz. No. Hay que deshacerse de la ley. No hay que deshacerse de la ley. Hay que llevar al transgresor que obedezca. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque somos pecadores y la ley nos maldice cuando pecamos. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo nos salvó Jesús de la maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición. Jesús tomó sobre sí mismo nuestra maldición, porque Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que colgare en un madero. Noten lo que dice Hebreos 2 y el versículo 9. Estoy leyendo muchísimos versículos para que entendamos que el apóstol Pablo y Jesús, ambos, y en otros lugares, Isaías, etcétera, dicen claramente que Jesús vino a esta tierra no solo para vivir una vida perfecta, tejer un manto de justicia, sino que vino también para tomar sobre sí nuestra carga de pecado y morir para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es Jesús, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Qué padeció Jesús? La muerte. ¿Con qué propósito? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por cuántos murió Jesús? Jesús murió por todos. ¿Tenía que ser un humano para morir? Sí, porque Dios no muere. Por eso tuvo que encarnarse. Es una de las razones. Noten 1 de Juan 2 y el versículo 1 y 2.
1 Juan 2, 1 y 2. Dice allí este texto hermoso: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué es importante que Jesucristo sea el justo? Porque Él, cuando va ante el Padre, Él presenta la justicia de Él. Yo no tengo ninguna justicia que presentarle a Él. Pero cuando Jesús va ante el Padre, Él dice: yo morí por los pecados de ese pecador. Se arrepintió, confesó su pecado, confía en mí, y ahora, Padre, acéptalo en mí. Y el Padre nos acepta en el amado y nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Es glorioso eso. Dice entonces: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él presenta su justicia. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿cuántos pecados? Por los de todo el mundo. Satanás hizo todo lo posible por matar a Jesús antes de que llegara a la cruz. Si lo hubiera matado, eso no hubiera valido. Jesús voluntariamente tenía que cargar los pecados y morir. De nada valía que Satanás lo matara. Así que Satanás procuró matar a Jesús. Trató de ahogarlo una vez cuando estaba durmiendo en un barco. Trató de que una turba lo despeñara en Nazaret, porque quería acabar con él. Desde el momento que nació, trató de usar a Herodes para matar a Jesús. No quería que llegara a la cruz del Calvario. También procuró infectarlo con el virus del pecado y no pudo. Trató de desviar a Jesús de la cruz, porque él sabía que si Jesús vivía una vida perfecta y cargaba los pecados de todo el mundo, él iba a perder su dominio. Cuando Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, los pecados del mundo aplastaron la vida de Jesús. ¿Y saben algo? Jesús no murió de sus heridas. ¿Saben que el deseo de toda la gente dice que Jesús hubiera muerto en el huerto sin que le pusieran un dedo encima por la carga de pecado, por la angustia de cargar la culpa de todos los pecadores de toda la historia del mundo? No podemos imaginarnos esa clase de culpa. Eso fue lo que acabó con la vida de Cristo Jesús. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta difícil de la Biblia y no sabías qué responder? Sam TV Ahora vamos en la página 62 al hecho número 7. El hecho número 7. La resurrección de Jesús hizo posible que Él fuera al cielo para ser nuestro intercesor. Porque un Jesús muerto no puede interceder por nosotros. Si hubiera muerto pero no resucitado, no tendríamos esperanza de vida eterna. Un Salvador muerto nunca puede salvarnos. Así que la Biblia nos dice en Mateo 28 que Jesús resucitó literalmente, físicamente, del sepulcro. Ahora, al pie de la página 62, hay una ilustración que presenta la Biblia en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús. La Biblia compara el Seol o el Hades, son palabras hebreas y griegas que significan el sepulcro. Compara el sepulcro con una prisión. La prisión tiene rejas y puertas. Ahí tienen los versículos. Si nos pusiéramos a leer todos los versículos, no terminábamos en un mes este manual. Los he puesto en paréntesis para que ustedes los busquen, para que corroborar lo que está aquí. Así que el sepulcro se compara con una prisión que tiene rejas y puertas. La primera referencia en el libro de Apocalipsis a la palabra Hades, que es sepulcro, se encuentra en Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 18. Noten lo que dice el capítulo 1 y el versículo 18. Aquí está hablando Jesús. Yo soy el que vivo y estuve ¿qué?
y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tiene? Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Hades es el sepulcro. Tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Reflexionemos por unos momentos sobre el versículo 18, donde Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. La tumba es la prisión. Los muertos son los prisioneros. Y Satanás es el carcelero con las llaves en la mano. Y no deja que sus prisioneros salgan libres. La buena noticia es que Jesús murió, fue a la tumba, le quitó las llaves al carcelero y salió con ellas en la mano. Debido a que Él vive, nosotros también viviremos. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando las serpientes venenosas en el desierto mordieron a los israelitas, Dios neutralizó el veneno levantando su propia serpiente, un símbolo de la muerte de Jesús. ¿Saben ustedes de qué hacen el antídoto para el veneno de la serpiente? Del mismo veneno. Qué interesante. El antídoto del veneno es hecho de veneno. Satanás levanta la serpiente que representa el pecado. Dios dice, ahora yo levanto la serpiente y ustedes miran a la serpiente que simboliza a Jesús y va a neutralizar el veneno de la muerte. Fíjense lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para destruir qué cosa? Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Por la muerte Jesús destruye la muerte. ¿Me están entendiendo? Sigue diciendo, ¿y qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora fíjense, dijimos anteriormente que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra los creyentes ni contra la iglesia. Recuerden que Jesús dijo, las puertas, se traduce infierno, pero no es una buena traducción. Las puertas del Hades, las puertas del sepulcro no prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben por qué las puertas del sepulcro no prevalecerán contra la iglesia? Por la sencilla razón de que el Señor Jesucristo resucitó. Y porque Jesús resucitó, nosotros también, si llegamos a morir, vamos a resucitar también. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de los muertos. No significa que Él fue el primero en resucitar, porque hubo varios antes que Él que resucitaran. La palabra primogénito significa que su resurrección garantiza la nuestra. Su resurrección es preeminente, porque Él resucitó. Nosotros también resucitaremos si el Espíritu Santo vive en nosotros, según Romanos el capítulo 8 y el versículo 11. Si morimos en Cristo, Él desembloqueará a la prisión de la muerte en su venida y nos llevará al cielo. Pablo escribió que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego transformará este cuerpo vil a semejanza de su cuerpo de gloria. Todos estos textos están en paréntesis. Finalmente la muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro serán arrojados al lago de fuego y destruidos de una vez por todas. Ahora yo pregunto, ¿perdonó Jesús todos los pecados cuando murió en la cruz? Cuando yo hago esta pregunta, inmediatamente la gente dice, sí, perdonó todos los pecados de todos los seres humanos en la cruz. Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Hizo provisión para perdonar los pecados en la cruz. Proveyó lo necesario para perdonar los pecados cuando murió en la cruz. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es más importante? ¿La encarnación de Jesús, su vida perfecta, su muerte en la cruz o su resurrección? ¿Qué dirían? ¿Cuál de esos pasos es el más importante?
Los cristianos dicen la cruz, la cruz, la cruz, lo más importante es la cruz. Pero yo pregunto, si Jesús no se encarnó, pues no hubiera venido. Si no vivió una vida perfecta, no tiene un manto de justicia para darnos. Si no murió en la cruz, todavía nosotros cargamos con los pecados. Y si no resucitó, no puede ser nuestro intercesor. Todos sus pasos son igualmente importantes. La cruz es muy importante, es central, pero no es lo único. Si Jesús hubiera muerto cargando los pecados del mundo y no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vamos a nuestro próximo pasaje. Estamos en la página 64. Y por la premura del tiempo, voy a leer solamente allí donde dice abajo el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, ¿vuestra qué? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucitó, todavía estamos ¿qué? En nuestros pecados. Así que el Señor Jesucristo no perdonó todos los pecados en la cruz. Tenía que resucitar para perdonar los pecados, porque si no resucitaba, dice aquí claramente el apóstol Pablo que aún estamos en nuestros pecados. Y luego dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasa? Perecieron. Ahora voy a ir a donde dice, al pie de la página 64, Jesús dio su vida y la retomó por autorización del Padre. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Qué fue lo último que dijo Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le está diciendo, en tus manos encomiendo mi vida. ¿Y saben cómo fue la resurrección de Cristo? El deseo de todos los entes dice que descendieron 2 ángeles del cielo. Un ángel rodó la piedra. El otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y algunos dicen, pero pastor, ¿usted está diciendo que el Padre fue el que le dio la vida? No, no dije eso. Dije que el Padre lo llamó del sepulcro. Pero Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero su Padre tuvo que llamarlo. Si no lo hubiera llamado, hubiera significado que el Padre no aceptaba su sacrificio. Por el acto de resucitarlo, el Padre estaba diciendo, tu sacrificio ha sido aceptado y tu clamor en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, ha sido cierto y ahora yo te llamo del sepulcro. Fíjense lo que dice en San Juan 10 y el versículo 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice Jesús aquí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para tomarla. Esa traducción poder no es buena. En griego hay una palabra poder que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí es exousia, que significa autoridad. Así que dice, tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Pero tenemos que leer la última parte del versículo 18. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién le dio autorización a Jesús para poner su vida y volverla a tomar? El Padre fue el que lo hizo. Y cuando el Padre lo llamó, Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Jesús resucitó por la vida que estaba en él, pero llamado del sepulcro por su Padre. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús dijo, estamos en la página 65. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? También Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Nuevamente Juan 14:6,
Le dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense que Jesús no dice yo tengo la vida, dice yo soy la vida. Y luego, 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el mandamiento que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que el punto número 7 de nuestro estudio es que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos para podernos dar perdón. Yo pregunto, ¿cuándo es que Dios perdona? ¿Perdonó todos los pecados en la cruz? No. ¿Cómo sabemos eso? Eso es lo que vamos a notar ahora en el punto número 8. Jesús ascendió a la diestra del Padre para interceder, escuchen esto, para interceder por los que por medio de Él se allegan a Dios. Jesús no intercede por todos los seres humanos. Intercede por aquellos que por medio de Jesús se allegan a Dios. Leímos ya el texto de 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quiénes se refiere Juan cuando dice hijitos míos? Son personas que se han convertido al Señor, no son los mundanos. Noten lo que dice en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahora fíjense claramente lo que dice Hebreos 2 y el versículo 17. Hablando de Jesús dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sus hermanos no son todos los seres humanos. Sus hermanos son los que lo han recibido como Salvador personal. Llegan a ser miembros de la familia de Dios. Y Jesús, que es hijo de Dios, cuando yo me uno a Él, yo llego a ser su hermano o su hermana y por lo tanto a través de Él somos hijos e hijas de Dios. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En Hebreos 7:25, un texto muy interesante, dice, por lo tanto, Él también es capaz de salvar hasta el extremo, ¿a quiénes? A los que vienen a Dios a través de Él. Y el versículo termina diciendo, ya que Él siempre vive para interceder por ellos. ¿Por quiénes intercede Jesús? ¿Quiénes son ellos? Los que por medio de Él se allegan a Dios. Los que se arrepienten, los que confiesan sus pecados y aquellas personas que tienen fe y confianza en Cristo Jesús como Salvador personal. También encontramos en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15 y 16 estas palabras. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús dijo, leí este texto, Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. Él es el mediador. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿perdonó Jesús todos los pecados en la cruz? No. ¿Cuál es la evidencia bíblica de eso? ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? Juan 3:16, claro. Es el más famoso de todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos amó Dios? Al mundo. Pero la gente olvida la segunda parte del versículo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, pero nosotros tenemos que creer. ¿Está claro?
Nosotros tenemos algo que hacer. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Hechos 2 y el versículo 38. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Pedro está predicando en el día del Pentecostés y dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿A quiénes perdona? Según este texto. ¿Qué tenemos que hacer para recibir perdón? Dice, arrepentíos y bautícese para perdón. Ahora, si ese es el caso, entonces no perdonó todos los pecados en la cruz. Nosotros tenemos algo que hacer. Noten también lo que dice en Hechos 5:31. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Exaltado significa que se fue al cielo. ¿Y a qué fue al cielo? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A qué fue al cielo Jesús? Para dar perdón de pecados. Pues si Jesús fue al cielo para dar perdón de pecados, entonces no perdonó todos los pecados en la cruz. Noten el siguiente texto, Hechos 10 y el versículo 43. Hablando de Jesús, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Hay que arrepentirse para recibir perdón? Sí. ¿Hay que tener fe en Jesús para recibir perdón? ¿Confiar en él? Sí. ¿Hay que confesar los pecados para recibir perdón? Entonces no todo fue perdonado en la cruz. Cristo hizo provisión en la cruz. Cargó los pecados. Pero yo tengo que apropiarme de lo que Él hizo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjense lo que dice 1 Juan 1:9. Texto bien conocido. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué clase de sí es ese? El sí condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay algo que hacer para que Cristo nos dé el perdón, nos ponga a nuestra cuenta lo que Él hizo? Sí, Señor. Noten lo que dice Proverbios 28 y el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, hallará ¿qué cosa? Hallará misericordia. Vamos a la parte de arriba de la página 67. Cuando venimos al Padre en oración, en el nombre de Jesús, el Padre acepta la justicia de Cristo en nuestro lugar y nos considera como si nunca hubiéramos pecado. En otras palabras, Jesús ahora en el cielo está aplicando los beneficios personales de su sacrificio en la cruz para aquellos que se acercan a Él a través del arrepentimiento, a través de la fe y a través de la confesión. Es diferente ver sufrir a los demás que sufrir nosotros mismos. Recuerdo hace varios años, por ejemplo, cuando millones de personas morían de hambre en Etiopía. Las imágenes televisivas de personas que no eran sino piel y huesos cubiertos de moscas, era grotesco. De cierta manera sentí lástima por esas personas. Pero ahora escuchen. Pero ¿podría realmente entender por lo que estaban pasando esas personas? Claro que no. Nunca caminé en sus zapatos. Jesús podría haber permanecido en el cielo y haber observado nuestro sufrimiento desde lejos. Podría haber sentido lástima por nosotros, pero solo al convertirse en uno de nosotros, podría Él comprender plenamente nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro sufrimiento y nuestra pena. Cuando Él nos representa en el cielo, podemos tener la certeza absoluta que Él nos entiende porque caminó en nuestros zapatos. Esa es la clase de intercesor que tenemos nosotros. Uno que se simpatiza de nuestras flaquezas, como lo dijera el apóstol Pablo. No necesitamos una figura materna como la Virgen María
o que los santos que han muerto intercedan por nosotros ante Dios. Porque Jesús nos entiende y puede representarnos con plena empatía y simpatía. Que la Iglesia Católica dice, necesitamos a María porque ella es bien compasiva. Jesús es un poco más justo y castigador. No necesitamos a María que simpatice con nosotros, intercediendo por nosotros, ni los santos, porque Jesús estuvo en nuestro medio, sintió lo que nosotros sentimos y nos puede representar perfectamente bien. Ahora vamos al hecho número 9. Jesús sirve como juez para separar a los justos de los impíos. Es el juez en el juicio investigador, Jesús. Noten Juan 5, versículo 22 y el versículo 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Y luego el versículo 27, y también le dio autoridad el Padre a Jesús de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y luego tenemos Hechos 17:31, a donde dice, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón que Dios asignó para juzgar? Es Cristo Jesús. Porque dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora fíjense lo que dice 2 Corintios 5 y el versículo 10. ¿Cuántos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? O sea malo. Es decir, siempre tendremos en algún momento que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ¿saben cuál es la buena nueva? ¿Cómo les gustaría si alguien los ha acusado de algún delito, que el juez también fuera su abogado? ¿Ah? ¿Le gustaría eso? ¿Que el juez sea el abogado? Sí. Jesús es el juez, pero también es ¿qué? También es el abogado. Ahora, ¿por qué es que Cristo es el que va a juzgar? Estamos en la mitad de la página 68. Primero, podemos estar seguros que tenemos un juez que nos entiende, porque Él ha caminado en nuestros zapatos. Él conoce la naturaleza humana y podrá representarnos justamente como alguien que simpatiza con nosotros. Pero también es el abogado. Si estamos en Él, Él nos defenderá de las acusaciones de Satanás y acreditará su justicia a nuestra cuenta. En segundo lugar, el hecho de que Jesús era completamente hombre y enfrentó todas nuestras experiencias no permitirá excusas en el juicio. Nadie podrá decir, oh, las tentaciones y las pruebas fueron demasiado grandes. Tú no entiendes en realidad por lo que yo pasé. Yo tuve problemas con las drogas. No te imaginas cómo será eso. Jesús le ofrecieron una droga cuando estaba en la cruz. Y él mezclado con vinagre. Es una droga, calmante de dolor. Jesús lo rechazó. Así que nadie va a poder presentarse ante el tribunal de Cristo diciendo, es que las pruebas eran demasiado grandes, tú no entiendes. Claro que Jesús entiende. Jesús pasó por el Getsemaní, por la cruz. Sufrió mucho más que nosotros. Por lo tanto, Él entiende todas las cosas por las cuales pasamos nosotros. En primer lugar, sabemos que Él conoce nuestra situación, nos puede representar justamente y en segundo lugar, no admitirá excusas en el día del juicio. El hecho número 10 es que pronto regresará Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo prometió Jesús aquí en Juan, el capítulo 14 y el versículo 1 al 3.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare del lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué hemos estudiado? En la página 69, al acercarse el fin de nuestro estudio en esta sesión, Cristo vivió una vida perfecta para tejer un manto de justicia. Sufrió en el Getsemaní y murió en la cruz para cargar nuestro castigo y nuestra pena de muerte. Cuando venimos a Él en arrepentimiento, confesión y confiamos en Él, Él nos salva de la culpa del pecado. Pero a través del Espíritu Santo, Él también nos está salvando del poder del pecado. Y cuando Él venga por segunda vez, nos salvará de la presencia del pecado. Pero las condiciones es salvarnos de la culpa, salvarnos del poder y finalmente salvarnos de la presencia del pecado. Y cuando Jesús venga, reunirá a todos los fieles de todas las épocas, tanto vivos como muertos, para habitar eternamente con Él en el reino. Tales son todas las funciones del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son sus funciones? Vamos a repasar nuevamente. Su primera función era vivir una vida ¿qué? Una vida perfecta, tejer un manto perfecto de justicia. En segundo lugar, Él fue el que nos creó y por lo tanto es el único que podía ocupar nuestro lugar. En tercer lugar, fue implantado en el vientre de María, se encarnó, se hizo uno de nosotros. En cuarto lugar, vivió una vida absolutamente perfecta para tejer un manto perfecto de justicia. En quinto lugar, vino para revelar en realidad cómo es Dios en persona. En sexto lugar, vino a sufrir la muerte que nosotros merecemos. En séptimo lugar, resucitó para poder ir al cielo e interceder por nosotros. Número 8, ascendió a la casa de su Padre para interceder los que por Él se allegan a Dios pidiendo perdón. Número 9, es el juez, nos puede representar justamente y con misericordia. Y el último punto es que vendrá otra vez para reunir a su pueblo